¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Estamos ya en este día lunes, el último día del mes de junio. Prácticamente cerramos este ciclo de mes y hay que hacerlo con gratitud y sobre todo también abramos ese nuevo escenario de esperanza para lo que viene del mes de julio y entreguemos todos nuestros planes, nuestros pensamientos y por supuesto también todas nuestras emociones confiando en que Dios Todopoderoso va a darnos precisamente esa luz perfecta que necesitamos para cumplir con todas nuestras metas y con todos nuestros objetivos. Por cierto, quiero aprovechar también felicitar a todo el gremio de abogados. Este día se celebra su día. Tienen por delante un reto muy importante para poder de alguna manera fortalecer la discusión de la base jurídica en el país. Por lo tanto, creo que es importante merecer esa parte elemental del papel y el rol que juega el gremio de abogados en el país. A continuación, voy a presentarles un breve resumen de lo que sucedió el día viernes en el programa para luego presentarles a nuestro invitado de hoy y el tema de este día. Los gobiernos de Arena en ese tiempo, no sé si porque no comprendieron o porque no les importó o porque vivían pensando en la corruptada que iban a hacer y eso era más importante y se beneficiaban de la criminalidad. Lo dejaron ir. Ahora este gobierno va a hacer lo que se debe hacer desde que la semilla está ahí, que en la posibilidad de reventar, es acabarlo desde el inicio para impedir que eso tenga ramificaciones. Y porque tenemos que aprender de la historia de nuestro país, pues tenemos que sacar las lecciones. Muchos ahí de la pseudoposición andan diciendo, no, es que este es un show, es un montaje del gobierno para tirar una cortina. No, por Dios santo, ¿cómo va a ser un show ese? Si ahí están las evidencias, están los detenidos. Y bueno, algunos hasta andan coqueteando ya con los padres, ¿verdad? Porque los que llegaron a la asamblea de Sucurul con votos de sangre ya andan viendo cómo consiguen apoyos también por ahí. Entonces, yo lo que digo es que bueno, por primera vez hay Estado en este país que se está imponiendo, atacando a tiempo antes de que eso se convierta en un monstruo. Creo que lo que dice Bessie y Aldo pues son antecedentes históricos importantísimos que no podemos olvidar. Pero yo quizás también quiero agregar un antecedente histórico sumamente importante, el deterioro que ha ido teniendo la educación por intereses privados, por intereses particulares. Soy maestra, trabajé 18 años en un aula y decirles que lo que menos le interesaba al sistema en nuestro país era la educación. Al contrario, entre más ignorantes, más analfabetas están nuestros muchachos, era más fácil engañarlos, subirlos a los camiones a votar por el partido de gobierno, en fin. Bueno, ahí teníamos precisamente algunos puntos y contrapuntos elementales de esa discusión que, como siempre, los días viernes tenemos con nuestros panelistas. No se pierda esa edición especial del análisis político de todos los viernes. A continuación voy a presentarles desde luego a nuestro invitado de hoy. Se trata del presidente de ANDA, el ingeniero Jorge Castaneda, con quien vamos a hacer una evaluación también y actualización sobre los trabajos que se están llevando a cabo precisamente en la parte sur de la capital, en el sector de la calle Huizúcar, donde sin duda alguna pues se están llevando a cabo trabajos elementales en el cambio de tubería. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. Sí, efectivamente, en esa zona, Ernesto, anteriormente se habían gastado poco más de $700,000 en solo colocar parches por todas las roturas de tubería. Es de recordar que ahí, Ernesto, las tuberías son de asbesto cemento de más de 40 años de antigüedad, tuberías que pues ya pasaron por mucho su vida útil y que además ese tipo de material ni siquiera es utilizado en la actualidad. Por tanto, en esa zona, ahora con una inversión mucho menor, estamos hablando de cerca de $600,000, es decir, $100,000, casi $100,000 menos, hay una solución integral. Esta solución integral pasa por la instalación completa de tuberías con una nueva tecnología que es polietileno de alta densidad y sobre todo utilizando una máquina como la que se ve en pantalla, que es una perforadora que hace colocación de la tubería con perforación horizontal dirigida. Si se puede observar ahí, Ernesto, podemos ver que el hueco, digamos, donde penetra es así de pequeño y comienza a profundizarse
como un tipo taladro, y ahí está haciendo, ya hay un poco de utilización de agua, y aquí podemos ver la gran diferencia entre los dos tipos de materiales. Ese es el material antiguo que va a quedar en desuso, ni siquiera vale la pena sacar el material, porque es de asbesto cemento, y por supuesto el nuevo material que es de polietileno de alta densidad, mucho más durable, más flexible y además de resistente a la presión, también resiste más elementos de, por ejemplo, que están relacionados con el movimiento del terreno, tanto vertical, por las sobreexpresiones que hay por los vehículos, por ejemplo, como movimientos laterales, que es cuando tenemos sismos. Así que esta es la nueva forma de proceder en la zona, repito, con cerca de $100,000 menos, pero es una solución completa integral. ¿Cuál es la ventaja de, digamos, implementar un modelo, o mejor dicho, de implementar el uso de estas herramientas? ¿Se avanza? ¿Sí? ¿Se avanza inmediatamente, como decía? Correcto. En cuanto al tiempo también de restricción de la distribución de agua para la zona, pues me imagino que hay problemas de abastecimiento, ¿o no? Bueno, ¿Cómo se está llevando a cabo? Muy importante la pregunta. En esa zona, derivado del trabajo que se está haciendo, no habrá interrupción en el servicio por el trabajo que se hace. Por el tipo de trabajo. Sí, por el tipo de trabajo que se hace no hay interrupción en el servicio. ¿Por qué? Porque la tubería actual, digamos, esa que va a quedar obsoleta, sigue funcionando hasta que la nueva tubería esté instalada, que estamos ya en el tramo final, son 660 metros, que es el 20% que nos falta, y el 80% ya está instalado. Son en total 3.2 kilómetros de nueva red de tuberías. Entonces, una vez todo esté instalado, lo que haremos es un switch, y ahí vamos a pasar de la tubería, el agua, de la tubería antigua con un bypass a la tubería nueva, y la tubería antigua quedará en desuso. Esa es una gran ventaja, es decir, no hay interrupción en el servicio asociado a los trabajos que se están haciendo. Además, esta perforación horizontal dirigida facilita, además de que es más rápido, facilita también porque no hay zanja abierta completa en la calle, y por tanto habrá menos afectaciones a las personas que están que tienen su vivienda justo enfrente o sus negocios. Y hay muchos negocios en calle Antigua Huizúcar en el sentido sur a norte, es decir, en el sentido de bajada, justo del lado del Estadio Cuscatlán. Entonces habrá menos interrupciones a la ciudadanía. Y es muy importante destacar que probablemente en un lapso de 6 a 7 semanas esto estará terminado. De esta forma estaremos entregando el primer cambio integral de tuberías, que incluye también válvulas de control, reguladoras de presión y válvulas desairadoras en el reparto Los Héroes. Esto es solamente el inicio, luego ya se vienen otros proyectos en la zona de Mireya, Miralvalle y otros lugares. A ver, todo esto contempla calle Antigua Huizúcar, desde el Boulevard Los Próceres hasta lo que se conoce como la calle Talapo, algo así, ¿verdad? Sí. El tema de todo lo que se está haciendo, este trabajo. Sí, hay una gasolinera ahí que tiene una estrellita, de ahí hacia abajo hasta cerca del Árbol de la Paz. Todo esto todavía, ¿cuánto tiempo va a mantenerse? Entre 6 y 7 semanas es el tiempo que se estima para la ejecución de estos trabajos. Eso significa que probablemente en 8 semanas, 2 meses, todo esté finalizado, y bueno, vamos a hacer el cambio para que el agua ya esté fluyendo a través de esta nueva red. Veamos un poquito para tener más, digamos, clara la ubicación de este proyecto. Veámoslo un poco así. ¿Qué tenemos ahí, ingeniero? Bien, para referencia, ahí está de forma simbólica, digamos, la ubicación del Estadio Cuscatlán. La marca en la calle que está con colores amarillo y negro es donde se están haciendo los trabajos. Son cerca de 660 metros, probablemente un poquito más, que va desde esa gasolinera que está ahí hacia la zona en las cercanías del redondel del Árbol de la Paz. Esa es la zona de intervención en este momento. Las líneas que están en color naranja, las líneas que están en color café, verde y morado, son rutas alternas, digamos, que se sugieren. Y es muy importante lo siguiente, Ernesto, es que debido al uso de esta tecnología, donde hay un orificio de ingreso y un orificio de salida para la instalación de la tubería, y que tiene una longitud aproximada entre 100 y 150 metros para que perfore el taladro, solamente en ese tramo
habrá una pequeña restricción para el flujo vehicular, es decir, habrá una restricción solamente parcial del flujo vehicular que se irá desplazando a medida vayamos avanzando en las siguientes etapas. Esto significa que el tráfico estará habilitado, repito, solamente restringido parcialmente en la zona de trabajo. Se ha considerado también los eventos que ya están programados para el Estadio Cuscatlán, juegos, eventos y otro tipo de cosas. Sí, vienen porque las fiestas las restricciones, sí, porque las restricciones están, pero si no se logra en tiempo capitalizar el trabajo, cronológicamente hablando, podría afectar en todo caso otras actividades, ¿no? Bueno, en el caso de las fiestas hay agustinas, planes con el PMT, creo que correcto, están trabajando, sí. ¿no? Todo esto se ha coordinado con el Viceministerio de Transporte, siempre trabajamos de la mano con ellos, y es muy importante que para las fiestas agustinas, debido a que el orificio de ingreso y de salida, donde se hacen una especie de pequeños hoyos, digamos, donde se explora y se comienza a tirar de la tubería, en ese periodo vacacional lo que se hará, Ernesto, es taparlo, como que no pasa nada, pasa la semana de uso de la zona y posteriormente retomamos el trabajo. Esto es para no generar inconvenientes y que las familias salvadoreñas puedan disfrutar de las festividades. Ok, interesante. Vamos a seguir conociendo parte de otros interrogantes, preguntas que nos está haciendo el público. Por cierto, no voy a pasar por alto también consultarle cómo es que operaba esta red que ha sido desarticulada precisamente por la Fiscalía General de la República, en la cual pues se tiene un registro de 200 víctimas a que se les cobraban entre $1,000 y $3,000 por servicios inmediatos de ANDA. Así operaba esta red, según la investigación que la Fiscalía ha dado a conocer, y también sobre la captura de 2 empleados de la institución, ¿verdad? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Perfecto. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, gracias a Café Rico. Vamos de inmediato a usted a la siguiente sección, pero siempre invitándoles a que pueda degustar una rica taza de café. Y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto. Disfrútenlo porque rico es calidad. Y continuamos conversando con el ingeniero Jorge Castaneda, presidente de ANDA esta mañana. Y voy a aprovechar, ingeniero, que nos dé pormenores acerca de cómo operaba esta red, en la cual la Fiscalía ha capturado a 12 empleados de ANDA acusados de integrar esa red de estafa con conexiones ilegales de agua. ¿Cómo era esa situación? Mire, acá el asunto es que la institución la estamos depurando. Este es un resultado de una investigación en conjunto, por supuesto liderado por la Fiscalía General de la República, y ahí se ha contado con toda la colaboración de la institución. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Le voy a contar cómo operaba esta gente. Lo que hacían es que había una persona tipo intermediario, digamos, que le decía a la gente, a la ciudadanía, por eso es que hay cerca de 200 personas que se han... A la víctima. Correcto, se han apersonado a hacer su denuncia, y gracias a eso es que el caso está sólido y se giró detención provisional, ¿no? Ya pasó a la siguiente etapa. Entonces, ¿qué sucede? Que les decían que les iban a hacer el trámite completo de conexión, y iba la gente, ponían las tuberías, etcétera, pero nunca se finalizaba el proceso, es decir, esa conexión que se hacía nunca terminaba legalizada. Es decir, en la base de datos de registro comercial nunca se finalizaba el proceso. Por tanto, así es como estafaban a las personas. ¿Qué sucede cuando se hacen auditorías? Se identificó en algunos puntos que las personas no estaban
registradas legalmente y por tanto al ser una conexión ilegal pues se les dijo, miren, aquí hay conexiones ilegales, y ahí comenzó todo. No, pero tenemos muestras que se le ha pagado a cierta persona y mostraron evidencia, y era todo un entramado. La evidencia de que ya habían hecho todo el, digamos, pago de que habían pagado. Y el proceso, sí, pero no estaba registrado. correcto. No, es decir, estas personas se encargaban con un intermediario de hacer todo, pero el proceso jamás lo finalizaban. Eso significa que las personas quedaban con su conexión directo. Cobrar $1,000, ingeniero, ¿es eso lo que se cobra normal para la colocación de... Existe un tarifario. Existe un tarifario, Ernesto, que viene del año 2015, en el que se establece los montos si hay un sistema abastecido por gravedad o en este caso por sistemas de bombeo. Ahí es donde se establece el costo legal, digamos, de la conexión. Correcto. En este caso. Correcto. Según las denuncias, estas personas cobraban desde entre $1,000 hasta $3,000, es lo que se reporta de manera oficial en las cuentas de la Fiscalía, y le hacían la conexión a las personas. Y claro, esos recursos nunca terminaban ingresando a la institución, porque luego las personas no pagaban el agua. O sea que así... Los conectaban y los dejaban ahí directo ya. Y no se finalizaba el proceso. Claro, cuando se comienza a verificar, porque no es justo, que hay personas que hacen todo de forma correcta y por aquellos que han incumplido la ley, que está de manera incorrecta, resulta de que algunos hacen sufrir con el recurso hídrico a otros. Entonces pagaban, se les conectaba el agua, ¿sí? De manera fraudulenta. No se registraban y recibían agua. Y recibían agua, correcto, así es. Y les pagaban a esta supuesta red, a esta gente le pagaban esa cantidad, entre $1,000. Sí, entre $1,000 y $3,000. Así es. Entonces la investigación viene de tiempo atrás, y así es como se toma la evidencia, pasa a la siguiente etapa, y este fin de semana pues ya ustedes pudieron ver cuáles fueron las noticias desde las fuentes oficiales, que en este caso es la Fiscalía General de la República, que hay una serie de delitos por los que se les acusan, entre ellos estafa, asociaciones pues que son indebidas también. Y es muy importante el mensaje, Ernesto. Hay personas que todavía quieren vivir haciendo este tipo de chanchullos, digamos. Sí, sí. Y muchos se lucran con el vital líquido. Las investigaciones en otros lugares del país también se están realizando. Me quiere decir, presidente de ANDA, que es como una modalidad detectada y que puede ser también enumerada en otros lugares. Correcto, así que se están haciendo investigaciones, ampliando una investigación, porque algo escuché decir a la Fiscalía cuando hizo esta presentación, porque ha habido una detención, ¿verdad? Y hay una resolución, por lo menos en el tribunal. La Fiscalía pidió se imponga la detención provisional como medida cautelar contra estas 12 personas, mientras siguen investigaciones de estos y otros casos más. Sí, por eso el llamado aquí a la población es a que denuncie. Si alguien se le ha acercado y le ha pedido dinero a cambio de conexiones, etcétera, pues que haga la denuncia correspondiente. Están los diferentes canales, puede ser el 915, si lo quiere hacer de forma anónima también lo puede hacer a través de Gotita WhatsApp. Hay una parte de anticorrupción a la que se puede hacer mención, puede enviar correos electrónicos, una nota, es decir, existe toda una serie de diferentes espacios o enlaces de comunicación a los que la población puede hacer este tipo de denuncias, y los invitamos para desarticular este tipo de estructuras, digamos, que todavía viven en el pasado. Hay un caso que quiero mencionar también, Ernesto, es que, por ejemplo, el fin de semana, uno de los motores de un pozo sufrió un desperfecto y se estuvo reparando. Esto tomó un par de días. Eso fue en el tanque T18, en la zona del T18, que está en Antiguo Cuscatlán. Resulta de que todo se finalizó
el servicio quedó habilitado y de pronto había un usuario que decía, mire, pero aquí no tengo agua. Mire, pero qué raro si el sistema está habilitado, ¿verdad? Sí, pero no hay agua, no hay agua, no hay agua. Entonces nosotros siempre les requerimos, por favor, el número de cuenta, que es el número que está en el recibo, porque se nos permite a nosotros ubicarlo más fácilmente. Y va el equipo. El asunto es que unos minutos después llegó el equipo a la zona y lo que se encontró es que la llave de paso hacia esa vivienda estaba cerrada. O sea, alguien, por molestar con J, solo llegó a cerrar la válvula. Y en esa misma zona, cerca de Lomas de Versalles, encontramos tiempo atrás tuberías obstruidas con rocas. Es decir, hay mucha gente que anda queriendo hacer el mal ahí, ¿verdad? Así, ligeramente me dicen acá, ¿qué pasa, ingeniero? Y es una pregunta que hace acá. Buenos días, Ernesto, una pregunta. Porque siempre hacen una reparación y dejan dañadas las calles, no las vuelven a reparar. Deberían de haber equipos de pavimentación, ¿cierto? De hecho, ya comenzó un nuevo equipo que está dedicado exclusivamente a pavimentar. Es un equipo extra que se ha incorporado, es a través de un contrato. Aparte, entonces, si hay un hoyo que han dejado ahí, por favor, repórtelo. Repórtenlo que inmediatamente va. Ahí estará la respuesta inmediata, porque mucha gente a veces eso reclaman, que abren el hoyo, y no lo tapan, mucho menos lo pavimentan. Hoy sí. Precisamente por eso es que avanzamos a esta nueva etapa. Ingeniero, hoy con estas tormentas, ¿no hay problema de absorbamiento con las plantas? ¿Al agua se mantiene? ¿Qué tenemos? De hecho, ¿está lidiando con ese problema? Sí, es un problema porque se incrementa la turbidez en el agua y eso baja la producción, sobre todo el río Lempa. ¿Y eso, la distribución, afecta o está afectando? Se traduce en intermitencia en el servicio. Y además, a veces porque las líneas eléctricas que las vamos a cambiar a futuro, esas líneas eléctricas están tan viejas que con alguna lluvia intensa, los ramas de los árboles entonces le pegan a la línea y se queda sin energía. En conclusión, el cambio de tuberías se está haciendo con el uso de esta modalidad. Va a ser inmediato para las conclusiones de ese tema, en el caso de Huizúcar. En este caso, en Huizúcar, en 6-7 semanas estará finalizado el trabajo, sin zanja, utilizando perforación horizontal dirigida, dejando abandonado el asbesto cemento, que es un material ya obsoleto, y colocando nueva tecnología, digamos, para el país, que es polietileno de alta densidad. Bueno, interesante la información para actualizarnos esta mañana. El presidente de ANDA, quiero agradecerle que nos haya acompañado en el programa. Gracias. Un placer. Gracias, le agradezco muchísimo. ¿Cuál es el impacto en la economía familiar? ¿Cómo se ha manejado el tema de la inflación y otros aspectos elementales tras una vez implementado el incremento del salario mínimo? Ese es un tema muy importante que voy a abordar en la siguiente parte del programa. Quédese con nosotros, regresamos. La siguiente sección, gracias a Salnet, vamos desde luego a conocer la situación del impacto que habrá tenido en el mercado desde que se anunció la implementación de un incremento del salario mínimo. Y para ello pues nos hemos dado a la tarea de invitar a Danilo Pérez, director ejecutivo del CDC, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Danilo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto, qué gusto estar esta mañana compartiendo el set contigo, también con las amigas, los amigos consumidores que nos están sintonizando a través de la televisión y de las distintas redes sociales. Bueno, sin duda alguna, siempre se mide los alcances que puede tener un cambio, precisamente cuando se habla del salario, que es muy, digamos, complementario dentro de lo que es la canasta básica, ¿no? Para saber su cobertura o no. ¿Cuál es, digamos, el estudio que tienes a días de haberse implementado prácticamente a un mes el incremento del salario mínimo del 12%? Bueno, miren, yo creo, como lo hemos dicho públicamente,
Creo que en las actuales circunstancias socioeconómicas que tiene la familia salvadoreña, cualquier incremento al salario mínimo en este momento es positivo. No es el 25% de nuestra propuesta que nosotros esperábamos, sino que es un 12%, y eso se traduce en el caso de los incrementos que se han realizado, pues relativamente alrededor de $38, $39 para el caso del sector comercio. Eso le contribuye en la presión económica del costo de la canasta básica, sí le contribuye. Pero desgraciadamente yo creo que el problema es las condiciones actuales. ¿Qué es este cuadro? Explícanos un poquito para que lo entienda la población. Lo podemos poner en cámara. Ahí está. Ahí está en cámara. Es un cuadro que básicamente muestra el salario anterior por el sector económico incrementado, ya con descuentos de ley, cuánto es lo que queda. Pasó de 365 para comercio y servicios a $408.80 para siempre el mismo sector comercio y servicios. Ya con descuentos de ley, hay que decirlo, ese salario queda neto, va a recibir en $366.91. ¿Cuánto es la cantidad incrementada? Los $39 que he mencionado, $39.32. Y el otro sector, que es el sector agricultura, ganadería, pesca y recolección, que son como los dos sectores más representativos, comercio y agricultura, pasó de 243 a 272, y el neto a recibir es de 244.60 centavos, es decir, $26.22. Si baja un poquito ahí mismo en esa gráfica, yo creo, ahí está. Esa tablita es importante tenerla en consideración por lo que acabo de mencionar. En verde están los $39.32 y los 26.22 que han sido asignados a partir de ese incremento del 12%. Pero ¿cuál es la realidad? En mayo del 2021 esa canasta básica urbana costaba $201.04. A mayo 2025 pasa a costar $248.22. Es decir, ha habido un incremento de $47.18, una inflación acumulada de 23.47%, y ese incremento, si lo restamos a los 47 que se ha incrementado la CBA, todavía hay un faltante de $7.86, y para el caso de la CBA rural, un faltante de $8.43. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es positivo esos $39? Sí, es positivo, contribuye, pero todavía queda corto con respecto a lo que se ha incrementado la canasta básica alimentaria urbana y rural. Veamos esa parte elemental que tiene que ver precisamente con otras acciones o medidas complementarias que han estado llevándose a cabo, como es el tema de cubrir el valor de aquellos productos que contemplan esa canasta básica. Tienes el tema de los agromercados, tienes el tema de la central de abasto y otros aspectos que han coordinado precisamente con otra cuestión relacionada con, todas esas acciones que el gobierno ha llevado a cabo. ¿Cómo se logra de alguna manera medir esa relación o ese impacto, para contener, esa afectación que podría tener? Miren esto. Fíjese que en el año finales del 2022, el gobierno de El Salvador sacó lo que se llama la hoja de ruta de sistemas alimentarios sostenibles, que lo presentó la señora primera dama allá en Roma con una delegación de gobierno, que yo de hecho he felicitado en varias ocasiones al gobierno porque es la primera vez que teníamos una hoja de ruta de ese tipo, y además creo que es bien representativo en relación a otros países de la región.
Dicho esto, en esa hoja de ruta se planteaba acercar la producción al consumidor final. Eso es positivo. Lo que se ha construido con los agromercados, con la central de abasto, sí es positivo. Pero, ¿cuál es el impacto que eso está generando en los precios de los alimentos? En términos generales, todavía no logra generar la presión. ¿Sí? Que como cuando usted va a comprar directamente al agromercado. En el agromercado usted sí puede encontrar precios más baratos con respecto a lo que puede encontrar en otros puntos de mercado, en otras plazas que son estratégicas, por así llamarle, el mercado central, la tiendona, etcétera. Entonces todavía no logramos a que se genere ese impacto significativo. Sin embargo, hay que reconocer y hay que decirlo, que a partir de junio, julio del año pasado, que tuvimos los precios más altos en la canasta básica alimentaria, tanto urbana como rural, empezamos a notar un descenso por acciones que se tomaron, como estas medidas que usted ha mencionado. Entonces, ¿fueron positivas las medidas? Sí, además el combate directo y frontal a la especulación. Ahora creo yo que la gran preocupación estriba en el tema de la producción de carácter agropecuario nacional, porque en materia de producción agropecuaria pues tenemos ahí los problemas donde ya están apareciendo las notas periodísticas mencionando de que ya no contamos con frijol rojo de seda nacional, que ya estamos con el nivel de importación de frijol, que eso está pasando ya con el caso del maíz, y son elementos dentro de los estudios que nosotros hemos dado seguimiento durante tiempo, de que sabíamos que podía llegar cierta situación en este sentido con respecto al abastecimiento nacional ante la demanda que tiene el país. Ok, pero ¿y ese nivel de inflación se ha logrado contener? Mire, desde el punto de vista de que siempre cuando hay un movimiento de esta naturaleza, siempre dicen, bueno, hay un disparo. Y lo que hay que hacer es activar precisamente una instancia que verifique, supervise. Entiendo que lo está haciendo la Defensoría del Consumidor. Sí. He tenido la oportunidad de hablar con Ricardo, el presidente, y realmente se han hecho esfuerzos operativos de poder de alguna manera controlar esta situación. ¿Cuál es la valoración que desde la perspectiva de ustedes como ONG tienen? Sí, no, yo creo que los esfuerzos se han realizado, como lo que he mencionado, en lo que conocemos en el sistema alimentario, la cadena de suministro, agromercado, la central de abasto. De acuerdo. El tema de carácter especulativo en la lucha frontal, eso nos pareció bien. De hecho, nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, en junio, julio colocamos este tema para que se interviniera, porque se habían incrementado terriblemente los precios en el 2024. Entonces, ¿es positivo? Sí es positivo. El tema es que todavía los precios de los alimentos continúan altos. Bajaron con respecto a los precios de junio 2024, julio 2025 a mayo 2025 sí han bajado. Pero en razón de los promedios de los precios de carácter nacional, estos continúan demasiado altos frente a ese salario que tiene la población salvadoreña, pese a este incremento del 12%. Entonces, esa es la realidad que yo creo que es importante. Por eso es que nosotros en parte decíamos, miren, es importante que se pueda incrementar el salario en un 25%, ¿verdad? Hicimos nuestro análisis, hicimos nuestra propuesta, se presentó ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Sin embargo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo pues toma la propuesta del 12%. ¿Es positiva? Sí es positiva, pero no logra impactar como nosotros estábamos esperando, hubiéramos deseado por las mismas condiciones. Ahora tendríamos que esperar que se toman otras medidas para poder fortalecer ese poder adquisitivo de la población salvadoreña. Ok, esa es la parte más elemental que creo que es bueno capitalizar en una conversación como la que este día tenemos en este programa de inicio de semana y cierre del ciclo del año del mes de junio, que es prácticamente el cumplimiento del primer mes, ¿no?, en el que se implementa el salario mínimo. Así es.
y ver y medir los alcances que esto ha tenido, ¿no? Sí. Porque de acuerdo al cierre del semestre, que estamos hablando ya el primer sería, sí, semestre, ¿no? El primer semestre. Sí, cierre del primer trimestre, el estado actual de la economía familiar, encerrando ese ciclo, ¿cómo andaríamos? Voy a hablar de esto un poquito para cuando regresemos, 7:45, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos a mitad de mes, ¿sí? ¿Cómo vamos entonces, de acuerdo a las proyecciones, si podemos tabular esa parte importante del estado de la economía familiar y sobre todo también el poder adquisitivo, sí, a mitad de año, Sí. Y sobre todo también cuando se trata de medir los alcances que tiene el poder adquisitivo frente a esa realidad de estado de precios en el mercado? Miren, yo creo que hay que tratar en la medida de lo posible de manejar el tema de la disminución, que no se incremente los precios de la canasta básica alimentaria. Nosotros en el registro que llevamos, en el análisis, por ejemplo, hemos observado que de mayo 2021 a mayo 2025 el PAN francés se ha incrementado en 36.36%. El caso de los frijoles, ¿verdad? Se ha incrementado en un 40%. Es este cuadro, ¿verdad? Es Para ese cuadrito que es bien interesante, ¿verdad? Porque sí, ahí está los gramos por persona, lo que equivale en el tema de las kilocalorías que se debe de consumir por persona. Y ahí están los incrementos. Los únicos que no han tenido incrementos, como podemos observar, es el caso del arroz y el caso del azúcar. De ahí todos los demás productos, como los que se han incrementado, el caso del frijol, el caso de los huevos, que todavía siguen con precios altos, y de ahí que andamos con promedio de 20 y pico % en los otros productos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, he estado viendo de que el quintal de maíz se ha incrementado unos 2, unos $3. El caso del frijol se ha mantenido el quintal de frijol, pero son precios altos. O sea, lo que yo quiero dejar claro a la población es que si comparamos un mes con respecto a otro, o 2 meses con respecto al presente, entonces podemos hablar de un incremento de $2. Pero sin embargo, cuando retrocedemos en la serie de tiempo con el poder adquisitivo que ha tenido la población salvadoreña, entonces ahí sí ya vemos estos porcentajes como lo que yo estoy mostrando en este momento en la tabla. Entonces ahí creo yo que es importante que se puedan establecer las medidas. Uno, evitar cualquier tipo de carácter especulativo, aunque hay que decir que en el caso de la región centroamericana ya tenemos algunos problemas con esto de las lluvias en el caso de Guatemala. No así en Nicaragua, algo se ha perdido en Honduras, y la interdependencia alimentaria que tenemos en la región centroamericana, sobre todo El Salvador, es fuerte con respecto a los demás países. Entonces hay que estar pendiente de lo que puede suceder en materia de cambio climático. Ahora con este asunto de la guerra que se veía que estuvimos cerca, ¿va? De que esto continuara de una forma más fuerte, me refiero a Irán, Israel, y los precios de los alimentos en el índice de precios que maneja la FAO a nivel mundial, donde sí hemos observado un alza en el tema de los lácteos
y en el tema de las grasas. En el tema de las grasas podemos ver aquí, por ejemplo, a nivel nacional, cierto incremento que hemos tenido también en esto, inclusive en las presentaciones que se ha disminuido la cantidad en la venta de los productos. Tocaste el punto elemental por el cual era el propósito o uno de los tantos propósitos de contar contigo esta mañana para hacer una lectura del impacto y todo cómo se está manejando el tema de precios y cómo el poder adquisitivo está rindiendo del salvadoreño promedio, porque eso es lo que nos interesa. Hay una amenaza mundial, bien tú lo decías, ¿no? Sí. Estaríamos preparándonos para lo que podría generarse un conflicto que entiendo que ya se ha logrado apaciguar esta situación, ¿no? Miren, Bueno, vamos a mantener así con que Irán pueda cerrar el grifo para que los buques del petróleo, de la cual depende el 35-40% a nivel mundial, no nos pueda golpear a nosotros o las fluctuaciones mismas que pueda tener otro tipo de productos. Yo creo que nos vamos alejando a partir de las lecturas que vamos viendo en los distintos análisis, nos vamos alejando hasta de una supuesta tercera guerra mundial que se planteó, ¿verdad? Creo que nadie de los países está con ese interés. Lo que sí es que se nota todavía mucha inestabilidad en la región. Ayer, por ejemplo, estábamos observando que otro país estaba atacando a Israel. Entonces, toda esa zona es estratégica, como todas y todos sabemos, por el tema del petróleo, por el tema del estrecho de Hormuz, que es donde circula aproximadamente entre un 20-25% de la producción mundial de petróleo, que no dependemos nosotros de ese petróleo, sino del precio de referencia que tenemos del Western Texas, pero nos impacta, sin duda alguna nos impacta. Entonces, cualquier incremento de precio del petróleo, como ya sabemos, va a impactar la cadena de suministro de carácter nacional y mundial y regional. Entonces, inclusive, no solo la cadena de suministro, sino la propia cadena de producción por todo el tema de los derivados que se utilizan en materia del petróleo. Entonces, por el momento, las señales que nosotros estamos observando, pese a esos riesgos o amenazas, nos indican que no hay como una perspectiva de carácter significativa para que los precios de los alimentos se disparen. Y ahí las autoridades, en particular la Defensoría del Consumidor, tiene que estar alerta con el monitoreo de precios. Volver a insistir en Cámara que no se ha publicado los precios por parte de la Defensoría del Consumidor desde enero del 2025. Es importante que se haga público esta información para ir monitoreando precisamente los precios, además que son fuentes de carácter oficial, lo mismo para el Ministerio de Agricultura. Y el llamado al Ministerio de Agricultura en este contexto es continuar sosteniendo lo que se llama la producción de carácter agropecuario nacional, porque sí preocupa, sí inquieta el tema de que cada vez estamos ya muy dependientes de lo que es la importación de los alimentos. Lo hemos estado observando, como digo, en el caso del frijol, ya no digamos en las verduras y en las hortalizas. Entonces, hay que ver cómo impactamos con ese incremento en la producción debido a la dependencia que hay de más o menos 500,000 de pequeños productores y productoras en el ámbito nacional. Ahora, nosotros podríamos tener mejores condiciones digamos, para poder todavía mejorar este tipo de impactos no previsibles que podríamos tener. Se puede mejorar el tema de, por ejemplo, de un mejor sistema de control en el transporte colectivo o en la base del petróleo. Yo tengo esta pregunta porque escuché decir a un grupo de ONGs que creo, si no me equivoco, decir de que podrían, las medidas deberían de ampliarse en cuanto a cobertura o en cuanto a ser implementadas para que la familia pueda tener todavía aún mejores beneficios que hoy en día. Voy a poner un ejemplo, hablando del caso del petróleo y sus derivados. Como sabemos, la matriz energética de carácter nacional se ha ido transformando vertiginosamente en el país. Hay una menor dependencia del búnker, aunque todavía significativa. Entonces,
imagínense que ya sabemos que El Salvador no es productor de petróleo. Entonces, en ese sentido, en la medida en que creemos menos dependencia de este tipo de productos, vamos a generar unas mejores condiciones en el poder adquisitivo de la población salvadoreña. ¿A qué me refiero? Yo creo que hay que pensar en energía limpia, en energía renovable dentro de la población salvadoreña. Por ejemplo, el tema de los paneles solares. Sería importante trabajar esta idea como en otros países se ha ido desarrollando. En el tema hablando siempre del precio del petróleo, pues las condiciones laborales de transporte, pues habrá que pensar, si se llegase a disparar este precio, habría que pensar en trabajo remoto, así como se hizo desde el COVID, para no generar los impactos que se pudieran generar actualmente. Bueno, el tiempo se nos fue. Queremos agradecerte el que nos hayas acompañado, Danilo, como siempre, y poder actualizarnos con esta información. Lo importante es que también debe de existir, y no hablamos un poco sobre ello, el modelo educativo de ahorro que debemos de tener también los salvadoreños. Si es que en algún momento existe esa posibilidad, pero yo creo que para el ahorro siempre lo hay. Hay gurús que hablan muy bien de cómo saber administrar tu presupuesto, porque también no esperemos que otro nos haga la tarea, sino que seamos nosotros mismos los que de alguna manera asumamos introspectivamente la responsabilidad de poder llevar a cabo un mejor gasto en nuestra casa, ¿cierto? Cierto, totalmente de acuerdo. ¿Se puede ahorrar hoy en día? Es decir, el tema, yo lo que creo que es importante es ver cómo se moderan, cómo se mesuran los gastos innecesarios. Por ejemplo, hay gastos innecesarios en el tema de ahora de todas las plataformas que están disponibles a través de la televisión. Pues sí, nos interesa el entretenimiento, de acuerdo, pero cuando hay deudas, entonces es importante los recortes. Un tema de reflexión muy importante para arrancar muy bien la semana. Te agradezco nuevamente muchísimo. No, muchísimas gracias, de que nos acompañes acá en tu calidad de, desde luego, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Y para nosotros también de mucha responsabilidad el poder ser facilitadores y coadyuvar en ese esfuerzo de poder concientizar sobre la importancia que tiene cuidar de nuestro presupuesto. Comenzamos ya el día de mañana un nuevo mes. Seamos congruentes con esa realidad de poder controlar muy bien nuestro gasto. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.